puntitos. Ahí estamos. Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre cómo medir la efectividad de la capacitación laboral. Saludamos a Carlos, Carolina, Catalina, Diego, Esteban, Javiera, Juan, Natalia y a quienes se nos van a ir sumando a partir de ahora. Mi nombre es Rodrigo Ríos, trabajo en el ámbito de la capacitación laboral hace más de 30 años. Cada vez me gusta menos acordarme cuántos años tengo en esto. Y he tenido participación tanto como jefe de capacitación en organizaciones grandes y complejas, en dos grandes empresas en nuestro país, como también he trabajado en Unotec y actualmente tengo mi propia empresa de consultoría y capacitación y me dedico también a la consultoría en el ámbito de la efectividad de capacitación laboral. Y hoy día lo que vamos a ver es un modelo que nos permite medir, evaluar la efectividad de la capacitación laboral. Así que vamos al grano porque este webinar tiene un tiempo limitado y vamos a procurar cubrir todos los contenidos en el tiempo que tenemos. Así que vamos al grano. Esto es un dolor de cabeza permanente de las personas que nos dedicamos al ámbito de la capacitación, especialmente quienes gestionan la capacitación, y es, ¿se puede medir la efectividad de la capacitación laboral? ¿Hay alguna forma de medirlo? Y si es así, ¿cómo? ¿Con cuáles métodos, con cuáles herramientas, con cuáles recursos se puede medir la efectividad de la capacitación laboral? En general, hasta ahora uno lo que hace es procurar que lo que prepara, que lo que construye como capacitación laboral para ejecutarlo con participantes esté bien diseñado para que genere el aprendizaje esperado. Pero la pregunta es, ¿podemos ir más allá? ¿Podemos ver los efectos de la capacitación laboral en las organizaciones y medirlos de alguna manera? Bueno, esta pregunta ya se la hizo hace muchos años, muchos años, el señor Donald Kirkpatrick, quien fue un especialista en enseñanza y aprendizaje en Estados Unidos, estudió y fue profesor en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y también llegó a ser presidente de la ASTD o la American Society for Training and Development, que es el organismo más importante tal vez a nivel internacional en lo que es capacitación laboral. Y esto fue hace muchos años, fue el siglo pasado, porque ya en el año 1959, Donald Kirkpatrick escribió una serie de papers basado en su tesis doctoral sobre educación, que es un modelo de evaluación de efectividad de la capacitación, cuyo libro está ahí en manos de este caballero, ya fallecido hace varios años, y en el año 1975 se publica su modelo, su tesis, con el título de Evaluando Programas de Capacitación. Y desde ahí que contamos en el ámbito de la capacitación laboral con un modelo para medir el efecto de la capacitación al que él llama impacto. O sea, su libro ha sido traducido al castellano como Evaluación del impacto de la capacitación. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Porque la evaluación del impacto de la capacitación es compleja, no se hace a un solo nivel, sino que, según Kirkpatrick, cuatro niveles que tienen mucho sentido, más un quinto que agregó posteriormente en los años 90 un norteamericano, el señor Jack Phillips, que es el nivel de Roy. Pero vamos por pasos. De Roy no vamos a hablar ahora porque ese solo merece otro webinar. Vamos a ver en términos generales cómo funciona la capacitación laboral y los efectos que produce. Vamos a suponer que en esa fotografía lo que está representado es una actividad formativa, una actividad de capacitación. Más larga, más corta, con o sin sense, dirigida a un determinado público o a otro. El asunto es lo que se busca es que las personas aprendan algo en el ámbito laboral que les va a servir para su trabajo. Y ahí tenemos al capacitador que tal vez está enseñándole a algunos de sus colegas o a operadores de un taller automotriz a operar una máquina de diagnóstico. Puede ser una máquina nueva, una actualización, una herramienta que les va a servir para hacer mejor su trabajo. Por ejemplo, diagnosticar de mejor manera y más completa las fallas que puede tener un vehículo que grabe un cliente. Entonces, esta es una actividad formativa. Esta actividad o acción formativa, por el solo hecho de estarse produciendo y con participantes, ya sea de manera presencial u online, está produciendo efectos. El primer efecto se produce a nivel
de impacto en los participantes. Ese es un gran nivel que se divide en dos niveles, un gran ámbito que se divide en dos niveles. El primer nivel es el nivel de reacción, es decir, desde el momento en que la capacitación se inicia, los participantes de alguna manera reaccionan principalmente de manera emocional, a a la actividad y sus elementos. Reaccionan al facilitador o capacitador, reaccionan al lugar, reaccionan al ambiente que se produce, reaccionan a sus propios compañeros, reaccionan a la actividad que está ocurriendo, como le está ocurriendo a ustedes. Ustedes de alguna manera están reaccionando y ya se están formando, se formaron una opinión respecto de este webinar, respecto del facilitador que soy yo, respecto de los contenidos, respecto de la forma de entregar estos contenidos, es decir, de la metodología, respecto de los ejercicios, si se trata de un curso o una capacitación, un webinar es más que nada informativo, y todo eso produce efectos en los participantes. Y hay un segundo nivel que se produce en los participantes, que impacta a los participantes, que es el aprendizaje. Algo se aprende, algo que no sabía, lo estoy adquiriendo ahora como un conocimiento. Si tengo entrenamiento en prácticas, entonces también estoy desarrollando una habilidad o perfeccionando una habilidad. El asunto es que la acción formativa, el curso, taller, o como sea que se haya estructurado esta acción formativa, produce en un primer ámbito, en una primera parte, un impacto en los participantes en un primer momento. Y ambos efectos se pueden medir. Se puede medir la reacción y se puede medir el aprendizaje. Pero la capacitación no solamente busca generar un efecto en los participantes, que entre paréntesis a la reacción nosotros le llamamos normalmente satisfacción del cliente. O sea, quedas más o menos satisfecho con la capacitación que recibiste, quedas más o menos satisfecho con los aspectos formales, con los aspectos organizacionales, con la relación con el facilitador, etcétera. Entonces eso se le llama normalmente a la reacción satisfacción del cliente. Y también se logra un aprendizaje. Que te sirva o no te sirva después, eso se ve posteriormente, pero algo se aprende en una acción formativa. Se aprende más, se aprende menos, se perfecciona lo que ya se sabía o se adquieren conocimientos y habilidades nuevas, etcétera. Pero hay un aprendizaje. Luego, más allá, y esto es lo importante en la capacitación para las organizaciones, se produce o debería producirse, eso es lo que esperamos, un impacto en la organización. Y ese impacto en la organización tiene dos niveles, según el modelo de Kirkpatrick. Hay un impacto, o debería producirse un impacto a nivel de transferencia, esto es, la persona que se capacitó se lleva esas nuevas habilidades y conocimientos, esas nuevas competencias que adquirió o perfeccionó y las transfiere al puesto de trabajo en forma de conducta. Este nivel también se llama aplicación o conducta. Esto quiere decir que la persona lo que adquirió como competencias nuevas o perfeccionadas en la capacitación lo está llevando a su puesto de trabajo, lo está aplicando. Por ejemplo, los participantes del curso que vemos ahí en la foto, una vez que vuelven a su trabajo, terminada la capacitación, empiezan a operar ese nuevo instrumento de análisis de la forma como lo aprendieron a hacer en el curso. Eso es aplicación o transferencia. Y lo que se espera de la capacitación laboral es que justamente se transfiera lo aprendido en la capacitación al puesto de trabajo, mejorando la productividad, mejorando el desempeño del participante ya en el puesto de trabajo. Para eso se le hizo la capacitación, en el fondo, para lograr que esta persona se desempeñara mejor en su puesto de trabajo aplicando lo aprendido. Y finalmente, también lo que se espera como efecto final, según Kirkpatrick, es que hay un impacto en los resultados de la organización. Es decir, que este mejoramiento del desempeño del participante a nivel de transferencia en el puesto de trabajo por lo aprendido en el curso de capacitación genere un mejoramiento en algún indicador de la empresa. Por ejemplo, mayores ventas, reducción de costos, menos accidentes laborales, mayor productividad, etcétera. O sea que en materia de resultados, la capacitación responda a la problemática que le dio origen, por ejemplo, una brecha de competencias,
a un desempeño inadecuado o incompleto de un participante. Entonces, ahí se cierra el ciclo. El señor Jack Phillips, en el quinto nivel que le agregó él en los años 90 de ROI, lo que hace es tomar el nivel de resultado y lo lleva a dinero y compara el efecto de los resultados monetizados, o sea, llevado a dinero, con los costos totales de la capacitación para determinar si efectivamente fue una inversión o un gasto, que es lo que le importa a las organizaciones. O sea que ojalá cada peso gastado o invertido en capacitación genere un mejoramiento de los resultados que no solo lo justifique, sino que incluso que lo supere. Ahora, cada nivel tiene su grado de dificultad en la medición, como vamos a ver enseguida. Es cada vez más complejo y más dificultoso medir el impacto, así es que en muchos de los casos nosotros lo que hacemos en capacitación son actos de fe. El curso quedó bien diseñado, los participantes aprendieron, esperemos que esto genere algún efecto en los resultados. Pero de que se puede medir y aquí vamos a ver las principales fórmulas para medir. El modelo de Kirkpatrick normalmente se presenta como una escala, donde los cuatro niveles de impacto están ordenados de abajo hacia arriba, del impacto más inmediato hasta el último, y también ordenado por nivel de dificultad de medición. Así que el nivel uno, reacción, es el más básico. Después está el 2, el nivel aprendizaje, lo que aprendieron los participantes. Después está el nivel 3, transferencia, lo que transfirieron al puesto de trabajo, lo que aplicaron de lo aprendido en el curso. Y finalmente, resultados. ¿Qué impacto, qué efecto tuvo en los indicadores de la organización respecto de la necesidad que le dio origen? Por ejemplo, si el problema era que había baja productividad de un equipo de trabajo y esto se debía a una brecha de competencias de estos trabajadores y fueron capacitados, lo que se esperaría es que la productividad suba como efecto de la capacitación en la que ellos participaron. Así que este es, como les decía, el mapa completo. Ahora vamos a hacer un poco de interacción para que ustedes me digan, quienes están ahí, cuánta gente tenemos en este momento. ¡Wow! Subió la cantidad, perfecto. O sea, tenemos 13 personas. Aquí pueden escribir en el chat. Así que les pido por favor que activen el chat para que pueda tener todas las respuestas ahí por escrito y no se pierda ninguna y no se produzca algún tipo de caos si todos abren y el micrófono y hablan al mismo tiempo. Entonces, ya vimos que hay cuatro niveles: reacción, aprendizaje, transferencia y resultado. Vamos a plantear aquí algunos casos y ustedes me escriben ahí en el chat como respuesta cuál es el nivel al que se refiere el caso que se plantea. ¿De cuál nivel estamos hablando? Partamos entonces. Caso número uno dice lo siguiente: los operarios fueron capacitados hace 2 meses en prevención de riesgos. El gerente de operaciones quiere saber si desde entonces han disminuido los accidentes laborales. ¿De qué nivel se trata este caso? ¿A qué nivel se refiere esa consulta? Por favor, anótenme el número nomás en el chat como respuesta. ¿De qué nivel está hablando el gerente? Eduardo González, hola. Esteban Saavedra, hola. Dicen nivel 4. ¿Qué dicen los demás? No hay más respuestas. Espero que tengan el chat ahí a mano. 4 dice Juan Avilés. 4 dice Natalia. Diego dice 3, pero con signo de interrogación. ¿Será ese? Ok, veamos. Disminución de accidentes laborales es un indicador de resultados. Por lo tanto, estamos hablando del nivel 4. El nivel 3 sería si los operarios están en sus puestos de trabajo en su área previniendo riesgos o trabajando de manera más segura, ocupando sus elementos de protección personal como corresponde, etcétera. Eso es transferencia. Resultado, mide. Entonces aquí lo arregló también 3 más 1, a eso que se refería. Ya, no era un signo de interrogación. Perfecto. Sigamos. Caso número 2 dice lo siguiente: la secretaria asistió a un curso de computación y nos cuenta que la relatora fue desordenada para conducir las sesiones. ¿De qué nivel estamos hablando? Uno dice Natalia, uno dice Juan. Veamos los demás.
por lo menos unas cuatro o cinco respuestas. Uno dice Carlos, perfecto. Uno, Eduardo dice dos. Ya, vamos a revisar eso. La secretaria asistió a un curso y nos cuenta que a ella le pareció, tiene su opinión, que la relatora fue desordenada. Entonces, eso es reacción, nivel uno. Porque nivel 2 es aprendizaje. O sea, deberíamos hablar de cuánto aprendió la secretaria en ese curso. Si aprendió algo que no sabía, si mejoró sus habilidades para manejar el computador, etcétera. En el caso número uno fue una opinión respecto de lo que le pareció el facilitador. Entonces, cuando evaluamos el desempeño del facilitador, el ambiente que se creó, el coffee break, todo eso es parte de la reacción de los participantes. No alcanza ni siquiera a ser aprendizaje. Así que, respuesta correcta, nivel uno. Caso número 3. Los participantes de un curso de cálculo de intereses obtuvieron un promedio de nota 6,1 en la prueba final, promedio de la evaluación de todos los participantes. Nivel 2 dice Juan, 2 dice Claudia, 2 dice Natalia, 2 dice Eduardo, correcto. Y Carlos también, correcto. Muy bien, Javiera. Nivel 2, aprendizaje, que se mide con los instrumentos de evaluación del aprendizaje adecuados, en este caso, una prueba. Entonces estamos hablando de que no sabemos si mejoró su aprendizaje porque no tenemos la referencia de cómo entraron al curso. Pero el test de salida marca un 6,1, suponiendo en escala de 1 a 7. Caso número 4. Los ejecutivos comerciales, o sea, vendedores, mejoraron sus ingresos por comisiones en un 18% en promedio después de perfeccionarse en un curso de técnicas de venta. Los ejecutivos comerciales mejoraron sus ingresos por comisiones. Sabemos que los vendedores trabajan por comisión, la mayoría. Mientras más venden, más plata ganan por comisión. Ellos mejoraron en un 18%. Nivel, ahí Eduardo empezó a responder. Juan dice 5. No, Juan se me salió un poco ahí del marco que estamos viendo ahora, porque el nivel 5 evalúa la rentabilidad del curso. Así que llegamos, topamos, llegamos al tope, justamente, como dice Carlos y como dice Juan, el nivel 4. El nivel 4 es resultado. ¿Qué es lo que nos está diciendo este caso? Subieron las ventas, por lo tanto subieron las comisiones. Si subieron las ventas, tenemos impacto en los resultados. No es nivel 3, porque el nivel 3 sería que están aplicando determinadas prácticas cuando venden en el puesto de trabajo, por teléfono o visitando a los clientes, para lograr mejores ventas. Aquí ya tenemos la medición de los resultados. Y esto tiene que haber sido unos 2 meses después, cuando se ven ya los efectos de la capacitación. Caso número 5. Dice, los participantes del curso Análisis de Riesgo, podría ser un banco, una financiera, una empresa de seguros, mejoraron un 50% la precisión de los cálculos, de sus cálculos. Ojo con lo que sigue. Lo cual fue demostrado en 3 ejercicios de simulación efectuados al cierre de dicha actividad, al cierre del curso. Nivel, los participantes del curso Análisis de Riesgo mejoraron un 50% la precisión de sus cálculos, lo cual fue demostrado en 3 ejercicios de simulación efectuados al cierre de dicha actividad. ¿Qué nivel es ese? Natalia ya respondió, dice nivel 2. ¿Los demás qué opinan? 2 también. Veamos bien de qué se trata, pues imaginémonos la situación. Y los demás parece que la están pensando. Fíjense lo que dice, ejercicios de simulación efectuados al cierre de dicha actividad. Exactamente, también nivel 2. Este fue un ejercicio de evaluación mediante una simulación y ellos habían comenzado con un nivel y ahora mejoraron en 50%, pero esto está dentro de la actividad, no es en el puesto de trabajo. Por lo tanto, estamos en la primera parte, en el primer ámbito y es nivel de aprendizaje. Aquí se vio que aprendieron, por algo mejoraron. Vamos con los últimos casos. Caso número 6 dice lo siguiente. Las cajeras del supermercado cometen un 70% menos de errores
después del curso sobre técnicas de manejo de efectivo. Cometen menos errores después de un curso. De hecho, está medido, 70% menos. Supongamos que antes del curso cometían 10 errores en promedio y ahora cometen 3. Bien, nivel 4. Ahí Natalia se quedó en un nivel anterior. Nivel 4, resultados. Aquí hay un indicador que se movió, el indicador de errores. Supongamos que este supermercado lo mide. ¿Ya? Nivel 3 sería que aplica la práctica de ordenar dinero, de cuidarlo, de guardarlo, de contarlo como corresponde, de contar 2 veces el vuelto antes de entregarlo. Eso es aplicación. Acá lo que tenemos es un resultado, un efecto. Ok, bien, Natalia. Caso número 7. Los participantes del seminario sobre acoso sexual en el trabajo, o sea, el seminario sobre acoso sexual en el trabajo, se aburrieron mucho en el módulo sobre estadísticas de denuncias de acoso sexual laboral durante los últimos 5 años. Supongamos que ese curso tuvo un módulo que hablaba sobre estadísticas en los últimos 5 años, los participantes se aburrieron. Nivel, ahí Diego saltó de inmediato, igual que Eduardo. A ver los demás qué dicen. Carlos, Juan, también están de acuerdo, perfecto, y es correcto. Nivel uno, esa es reacción. El aburrimiento, la alegría, la incomodidad, la admiración, todos esos son reacciones a la actividad misma. Ok, en este caso ellos al evaluarlo encontraron que esa parte les aburrió. Caso número 8. Los ejecutivos comerciales, también en ámbito de venta, después de la capacitación en técnicas de venta, enfatizan mucho más en los beneficios de los productos que ofrecen en lugar de hablar solamente de sus características. O sea, si son vendedores de celulares, por ejemplo, ahora, más que antes, le dicen con este celular usted podrá entretenerse más, estar mejor conectado, tener más posibilidades de- de trabajar con él, mejor, eh, etcétera. Ya. Nivel 3 dice Esteban, piensa. Sí, Esteban, nivel 3, porque aquí no está hablando de aplicación en el ámbito de su trabajo. Ellos tienen que ofrecer productos a sus clientes y se les enseñó y aprendieron, pero ahora lo están aplicando, porque esto no es una evaluación del aprendizaje en el curso, sino que dicen, cuando están con el cliente, hacen más énfasis en el beneficio del producto que en sus características, lo que es correcto para un buen vendedor, que en vez de hablarte de cuánto pesa el teléfono, cuál tipo de conectividad tiene, cuánto memoria RAM, te hable de los beneficios. Con este celular usted va a tener mejor comunicación, va a poder almacenar más fotos y más videos. Con este celular usted, qué sé yo, se va a lucir delante de otras personas como una persona moderna. Eso es enfatizar beneficios y eso es lo que hace un vendedor en la práctica. ¿Ok? Espero que no quede ninguna duda porque lo que vamos a continuar haciendo está todo basado en entender bien estos niveles. Ya. Entonces, todo lo que es aplicación es nivel 3. Nivel 4 ya es medición de resultados. Vamos a los últimos dos casos. Dice, el guardia de seguridad de una farmacia, imagínenselo, identificó correctamente a un potencial asaltante mediante la observación y el análisis de determinados detalles de su apariencia y su conducta. Obviamente, como estamos en el ámbito de capacitación, él tuvo un curso sobre eso. Este sí que es nivel 3, Carlos. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo el guardia? Observó a la persona, ¿ya? Hizo un análisis mental y dice, dada la apariencia y dado la conducta en función de lo que aprendí en el curso, este es un asaltante o un potencial asaltante. Nivel 3 está aplicando. Nivel 4 podría ser disminuyeron los robos en la sucursal, producto que el guardia está mejor capacitado en detectar potenciales asaltantes. Disminuyeron los robos, eso es un indicador de resultado. Antes había más robos porque el guardia no sabía identificar a un mechero, pero ahora que lo sabe identificar, entonces aplica lo aprendido en el curso, por ejemplo, ponerle más atención, acercarse a él, y eso los disuade
Y el resultado, que sería el nivel 4, sería que hay menos robos. Pero acá es nivel 3, aplicación o transferencia al puesto de trabajo. Bien, siempre queda alguna pequeña duda, ¿no? O sea, y algunos casos son un poco ambiguos. En este caso dice, la gerente de marketing, este está difícil, realiza presentaciones más breves y más atractivas tras haber asistido al curso Presentaciones Efectivas. Ujú. Claro. Este generalmente produce polémica, porque algunos como Esteban dicen que este es nivel 3. Pero, ¿qué nivel es? Nivel 2. A ver, 2 es evaluación del aprendizaje. O sea, es haber aprobado una prueba, es haber demostrado competencia en el curso. Después del curso, todo lo que ocurre dentro de la ejecución del curso hasta el final del curso es nivel 1 y 2. Reacción de los participantes al curso y evaluación de aprendizaje, aunque la prueba se haya hecho el día después. Pero es parte del curso la evaluación, o la pueden haber hecho una semana después. Eso es evaluación, medición de lo aprendido. ¿Ya? Ahí cambió la opinión. 4. Sí, a ver, técnicamente el caso número 10 nos señala el nivel 4, que es resultados. El resultado de haber aprendido en el curso y de haber aplicado técnicas de presentaciones efectivas da como resultado presentaciones más breves, menos tiempo de exposición para decir lo mismo, y más atractivas, que hacen que la gente le ponga más atención, ¿cierto? Que les agrade más. Lo que pasa es que, claro, el tiempo tú lo puedes medir, pero ¿cuál es el indicador de atractividad? Ese está difícil. Sin embargo, a eso se refiere. Como resultado de haber eh, participado en este curso y haber obtenido un aprendizaje de él, hoy día el efecto es que las presentaciones que hace frente a otras personas en reuniones, por ejemplo, son más breves. Lo que antes exponía en 10 minutos, ahora lo expone en 5, con el mismo nivel de entendimiento de los participantes, y más atractiva. Los PowerPoint, que eran muy feos, saturados de texto, qué sé yo, desconectados de lo que ella decía, hoy día son más ordenados, con colores más bonitos, etcétera. Pero eso es un resultado final. Ahora, solo para aclarar las dudas, en este caso, ¿cuál sería el nivel 3? Una descripción de conductas. ¿Ya? La gerente de marketing, cuando expone, se para de pie, se para derecha, mira al público, habla con voz alta, mueve, gesticula con las manos y los brazos para reafirmar o para potenciar su comunicación, etcétera. Y en su PowerPoint hay más imágenes, menos texto, usa animaciones. Entonces, esa es conducta, esa aplicación de lo aprendido en el curso, que antes no lo sabía hacer o lo hacía mal. Porque de eso se trata la capacitación, de que la gente aprenda cosas que no sabía hacer o que las estaba ejecutando de manera incompleta o incorrecta. Eso es lo que se puede aprender en un curso, aprender a hacer cosas que antes no sabías o que estabas haciendo mal. Pero acá nos están remitiendo en el caso 10 al resultado, al efecto final de la capacitación. Sus presentaciones son más cortas y la gente las encuentra más atractivas. Buena pregunta, Esteban. ¿Cómo podemos objetivizar eso? Porque el atractivo es percepción, incluso hacerlo más corto no quiere decir que lo esté haciendo mejor. Exactamente. Ahí en estos casos lo que necesitamos es un especialista, que a pesar de que tenga, siempre va a haber un grado de subjetividad, te lo puede evaluar de una manera más técnica, que lo pueda ver, que lo pueda observar, que pueda ver una grabación y te dice, esta persona realmente está logrando mejores presentaciones y más breves con el mismo contenido y más atractiva. Lo otro también podría ser entrevistar a las personas que vieron la capacitación con una encuesta, una entrevista estructurada, con un instrumento de evaluación, para que ellos te den su opinión. Porque si lo que motivó el curso es que la gente encuentra que tales ejecutivos están haciendo presentaciones muy malas, la idea sería evaluar después cómo lo encontraron. Porque yo dudo que podamos vincular directamente el hacer mejores presentaciones como ver algún indicador, sobre todo si ese ámbito no se está midiendo con algún indicador.
por ejemplo, de productividad. En este caso es muy difícil aislar los efectos para poder decir, o incluso llevarlo al nivel 5 de cuánta plata está ahorrando la empresa ahora que la gente hace mejores presentaciones. Se podría ver con vendedores que venden haciendo presentaciones. Si venden más, si convencen más rápido, si hacen el ciclo de venta más corto, debido a que hacen mejores presentaciones. En esos casos sí, porque tú tienes un indicador de resultados directamente vinculado a esa competencia, que es ventas. Pero al interior de la organización, lo más que puedes tú hacer es medirlo en base a observadores especializados o a las mismas personas que pedían que mejorara en ese aspecto. ¿Ok? Como vamos a ver muchas veces en capacitación tenemos que conformarnos con llegar hasta cierto lugar y decir esto, con esto nos conformamos porque esto en realidad era lo que estábamos buscando. ¿Vale? No sé si con eso respondo tu pregunta, mi estimado Esteban. A propósito, no sé si tú eres el Esteban Saavedra que yo conocí hace algunos años creo que en un banco. Creo que sí, Vamos. Rodrigo. De hecho, fuiste mi profe en la U. Qué gusto saludarte, Esteban. Qué El bueno que gusto estás mío. acá. Ok, Muchas gracias. mira qué chico el mundo. Bueno, vamos entonces, ya. Estamos en tierra derecha. Vamos a la parte práctica. ¿Cómo evaluar la efectividad de la capacitación en los distintos niveles? Partamos con el más básico y el más sencillo de medir, que es el nivel de reacción. ¿Qué es lo que mide el nivel de reacción? Básicamente, satisfacción del cliente, satisfacción del usuario. En este caso, la satisfacción o insatisfacción de los participantes. Ellos son los que reaccionan al curso y te pueden evaluar si esa reacción fue positiva o negativa. Ahora, el nivel de reacción te puede, se puede medir con distintos métodos. ¿Ah? Te lleva básicamente un semáforo o una escala. Satisfecho, neutro, insatisfecho. Los métodos comunes que se usan son a través de una encuesta de reacción, que yo por ningún motivo le pondría ese nombre. Técnicamente se llaman encuestas de reacción, pero se les denomina encuestas de satisfacción o encuestas de opinión respecto del curso. O déjanos tus comentarios sobre este curso en el que participaste. Una encuesta que mide distintos aspectos dentro del curso y que por favor no le vayan a llamar encuestas de reacción, porque he visto con ese nombre encuesta y suena raro para el que no conoce este modelo. Dice que esto es encuesta de reacción. ¿Ya? Y para que eso no contamine la evaluación final, pongámosle un nombre un poco más amable eh, al que estemos más acostumbrados. También se puede evaluar mediante grupos foco. Esto es conveniente hacerlo cuando tú estás en una organización, por ejemplo, inaugurando un curso nuevo o una nueva metodología o un nuevo proveedor de capacitación. Entonces, además de tomar la encuesta, puedes hacer un grupo foco con los participantes del curso para que te hablen derechamente qué les pareció el curso, para que te digan cosas que la encuesta a lo mejor no recoge. Porque, mire, una buena encuesta tiene muchos ítems de evaluación. Una buena encuesta bien completa debería tener unos 25. ¿Cuál es el problema? Que la gente se aburre de contestar encuestas tan largas, entonces tienes que reducirlo a unos 10 máximo. Pero si tú lo reduces para lograr que la gente te responda con sinceridad, ¿no es cierto? Y no empiece a marcar así apurado para salir del paso, entonces tienes que sacrificar información. Y si quieres tener más información, puedes hacer grupos foco, pero ojo, los tiene que dirigir una persona que sepa metodología de investigación por grupos foco, porque si no la gente se cierra y no te dice la verdad. Hay organizaciones donde la gente evalúa bien todos los cursos porque tiene miedo de ser la persona que habla mal de los cursos, que más adelante no le hagan más cursos porque evalúa mal un curso. Entonces todos los instrumentos y todas las investigaciones tienen problemas metodológicos que hay que reducir al mínimo de alguna manera. Y también mediante una entrevista estructurada con cada una de las personas. Ahora, evidentemente hacer grupo foco y hacer entrevistas es bastante más lento y mucho más caro en términos de tiempo y de recursos que la encuesta. Por lo tanto, se usan las encuestas, sobre todo en organizaciones que hacen muchos cursos.
Cuando yo trabajaba en las empresas donde trabajé como jefe de capacitación, claro, teníamos. Cuando yo llegué a ocupar un cargo de jefatura, había un cerro de encuestas de evaluación ahí que no se habían tabulado, porque había que tabularlas a mano en esa época. O sea, meterlas en una planilla y después sacar promedios y todo. Estaban meses atrasadas. Después entendí que mejor dejarlas ahí, porque de qué no te sirve mucho saber lo que pasó en un curso hace 6 meses cuando ya no puedes corregir nada. Entonces la idea ahora es que se toma la encuesta con un código QR que te lleva a una página de Google Docs, por ejemplo, y ahí la gente responde online al cerrar el curso y en cuestión de minutos te lo entrega a Google Docs tabulado. Llegar y observar los resultados. ¿Qué es lo que se evalúa? Por ejemplo, se les pregunta a las personas por los contenidos del curso, si lo que le enseñaron ya lo sabía o no lo sabía. Este curso me aportó conocimientos nuevos, por ejemplo. Si eran muchos o eran pocos. Hay mucho que preguntar sobre cada uno. E insisto, uno tiene que seleccionar lo que es más relevante para poder tener una evaluación que le sirva. ¿Qué le pareció la metodología de enseñanza-aprendizaje que aplicó el facilitador? Si realmente sirvió para aprender. Sobre el relator mismo del curso, relator, instructor, capacitador o facilitador, cómo se comportó, si le pareció que el comportamiento fue adecuado, si logró mantener la atención. A veces se hacen 2 o 3 preguntas por ítem, pero insisto, si tú consultas cada ítem con 5 preguntas, en realidad más que formulario aparece interrogatorio, pues. Así que hay que seleccionar las que son más importantes para cada organización. Sobre la organización del curso, los tiempos, los horarios, si le llegó la información a tiempo, infraestructura y equipos, sobre todo en cursos que son críticos, donde los equipos son clave para poder lograr un aprendizaje. Sobre las actividades y ejercicios, ¿qué le parecieron? Si creen que eso sirve para el aprendizaje, todo esto es opinión subjetiva del participante. Si con estos ejercicios llego mejor preparado a mi puesto de trabajo. Sobre el material didáctico, qué tan completo, qué tan entendible, qué tan adecuado para la capacitación les pareció. Por ejemplo, un manual de apoyo. Incluso sobre la alimentación, porque si la alimentación fue mala, si el coffee break fue pobre, si cuando ellos llegaron no había ni un café para servirse, créanme, eso afecta la capacitación. Y sobre la duración de la actividad, se encontraron que fue muy larga o al revés, que fue demasiado corta para los objetivos del aprendizaje, etcétera. Sobre esto hay mucho que uno puede encontrar en la web para poder perfeccionar sus instrumentos de evaluación. Ahora, ¿qué es lo que hace uno con esto, con los resultados de la encuesta? Por ejemplo, le pido al participante que le ponga nota 1 a 7 a cada uno de estos aspectos. O use una escala de Likert desde totalmente disconforme hasta totalmente conforme, o totalmente de acuerdo hasta en desacuerdo hasta de acuerdo. Ahí, según el que diseña el instrumento de medición, pero el punto es que es bueno llevarlo a una tabulación donde podamos ver aquí con cifras los resultados. Por ejemplo, en esta encuesta, el desempeño del relator se medía con 7 preguntas, desde dominio teórico hasta cumplimiento del horario, sobre el diseño del programa, el contenido del curso y eh, la parte práctica, sobre planificación y control de la habilidad, de la actividad, desde calidad de los materiales hasta calidad del coffee break. Esto nomás ya tiene 20 preguntas. Si sigues preguntando por otras cosas, la encuesta se te va a hacer muy larga, insisto. Una buena encuesta tiene unos 25 ítems de evaluación. El problema es que mucha gente, eh, hasta a la mitad de la encuesta, deja de pensar y empieza a contestar en automático. Así como te valida todo más o menos. Pero esa información no nos sirve porque no es la opinión sincera. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, promedio de nota de escala de 1 a 7. Por ejemplo, el relator tomó promedio 6,4 de nota, tuvo. Planificación, el diseño, no, perdón, relator 6,3, diseño del programa 6,4, planificación y coordinación, aquí es donde estamos más bajos, 5,9. También se puede llevar a un porcentaje, cuántas notas de 6 y 7 hubo, cuánta gente calificó con notas 6 a 7 en este caso el desempeño del relator, 82, 100, 73, etcétera. Si esto después tú lo llevas a un gráfico, que esto también te lo puede hacer Google Docs o con un Excel, uno lo puede llevar a gráfico fácilmente, puedes ver que hay ítems que están muy bien evaluados, como por ejemplo en el caso del relator, todo esto es del relator, y hay otros que están más bajos. Por ejemplo, orden. Superó apenas el 70%. Si mi estándar es 90% o 80% más, entonces aquí tenemos que ver qué es lo que está pasando con el facilitador
que hay una percepción promedio de los participantes de que no está muy ordenado, y aquí también que los cumplimientos de los horarios no se han logrado. Para eso sirve la encuesta, para mejorar la ejecución del curso, los aspectos formales y todos aquellos aspectos que pueden impactar en el participante, especialmente de manera negativa, y, como vamos a ver enseguida, perjudicar el aprendizaje. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta la medición de la reacción? No voy a ahondar más en esto porque es bastante conocida. Se evalúa prácticamente en el 100% de los cursos. ¿Por qué es importante medir la reacción? No es solo porque se puede medir o porque es más fácil y es más rápido, sino que por el siguiente fenómeno. Si ponemos en un gráfico aquí la satisfacción, que es lo que se mide con instrumentos de medición como la encuesta de reacción, desde poco satisfecho hasta muy satisfecho, y en este eje como variable dependiente ponemos el aprendizaje, los estudios han demostrado que si hay baja satisfacción tiende a haber poco aprendizaje. Digamos, la gente aprende menos en ambientes que les son desagradables. Pero si algo le gusta, si algo es entretenido, agradable, le impacta positivamente, le produce emociones positivas, entonces tiende a aprender más. Y eso es lo que buscamos, mejorar la satisfacción del cliente para que haya un mayor aprendizaje. Por el contrario, digo, cuando en un curso alguien lo pasa mal, cuando en una capacitación se siente un ambiente desagradable, la gente, qué sé yo, no le gusta el lugar, es frío, es muy caluroso, no los atienden bien, no es desordenado, no se cumplen los horarios, la alimentación es deficiente, etcétera. Entonces la gente aprende poco. A veces incluso inconscientemente se niega a aprender. O una vez que sale del curso quiere olvidarse de lo que aprendió porque eso le recuerda la mala experiencia. Así que es importante que en una capacitación las condiciones que generan satisfacción del participante sean óptimas, porque esto favorece un aprendizaje positivo. Ahora, para que se produzca un buen aprendizaje no basta con que la gente lo pase bien en el curso. Además, se necesita que el diseño instruccional y la ejecución del curso sean adecuados, lo que nos lleva al nivel número 2, que es el aprendizaje, que básicamente responde la pregunta de hubo un incremento o una mejoría, es decir, un cambio positivo, ¿en qué? En los conocimientos de los participantes, que se evalúan mediante las- los instrumentos y técnicas adecuadas, y como esto es capacitación y la capacitación no está orientada al saber puro, sino que a la aplicación, también nos preguntamos si hubo un incremento, mejoría, un cambio positivo en las habilidades de los participantes. Porque conocimiento más habilidades es lo que hoy día nosotros llamamos competencias. Una persona es competente no solo por los conocimientos que tiene, sino que por cómo los aplica y si los aplica correctamente en el hacer del participante en el día a día. ¿Mm? Por ejemplo, si esta señorita hizo un curso para aprender a filetear salmón en una salmonera, no basta con que ella sepa describir completo el pescado, de principio a fin, sus partes, para qué sirve cada una. Incluso no basta si es que nos indica, nos sabe explicar perfectamente por dónde hay que meter el cuchillo, con cuánta fuerza y qué tipo de corte se tiene que hacer y qué corte no se debe hacer, si es que al llegar al puesto de trabajo no sabe filetear el pescado, no puede, lo deja todo desarmado, deshecho, corta más, corta menos, al final echa a perder la mercadería y eso se produce se transforma en merma para la empresa. O sea, la competencia implica conocimientos aplicados de manera hábil, por eso se llama habilidad, en el mundo laboral. Y eso es lo que buscamos que genere una capacitación. Porque un curso de capacitación que genere conocimiento puro está orientado solo al saber, como este webinar. Un curso de capacitación sobre evaluación del aprendizaje tendría que hacerte practicar para que tú puedas evaluar el impacto de la capacitación en tu organización. O sea, tiene que incluir práctica, tiene que incluir la instalación, desarrollo y perfeccionamiento de prácticas de trabajo en la organización. La capacitación se hace para
la aplicación en el puesto de trabajo, o sea, para la transferencia de lo aprendido, tanto conocimiento de habilidades en el puesto de trabajo. Entonces, a eso le llamamos aprendizaje. No es solamente el saber puro, sino que el saber hacer, el saber operar en el mundo real. Por ejemplo, un participante de recursos humanos podría ir a un curso de leyes laborales y salir sabiéndose de memoria las leyes laborales más importantes. Pero aquí la pregunta es, al llegar a su trabajo, ¿cómo lo aplica? ¿Lo sabe aplicar? Si ve un conflicto, si ve una situación, qué sé yo, en la que tiene que aplicar una ley, ¿sabe aplicarla? Si la sabe aplicar, está capacitado. Si solamente tiene el conocimiento de memoria de la ley, obtuvo puramente un conocimiento teórico. O sea, no podemos hablar ahí de capacitación. La persona es más culta, logró un mayor nivel cultural, pero no está más capacitada. Entonces, cuando se trata de capacitación, lo que se busca evaluar son competencias, conocimientos y habilidades que aplicados en el trabajo generan un mejor desempeño. Ahí tienen ustedes una definición pragmática de, eh, de competencia laboral. Es un conjunto de conocimientos y habilidades que aplicados en el trabajo de la persona, del colaborador, hacen que mejore su desempeño. Y eso es lo que buscamos con una capacitación, que mejore el desempeño de las personas. ¿Para qué? Para que al mejorar el desempeño, mejore el desempeño de la organización como un todo, mejoren sus resultados. Vamos entonces con la- las metodologías e instrumentos de evaluación de conocimiento. Para evaluar conocimiento, lo más típico que se ocupa como instrumento de evaluación es la prueba escrita. Esta prueba escrita puede ser presencial, digamos, de ser tomada con papel y lápiz a la antigua, como toda mi educación básica y superior fue así. O también lo puede hacer como un test online, que es básicamente el mismo instrumento, pero digitalizado y tratado como archivo digital, donde uno puede responder y rápidamente puede obtener el feedback. O sea, hoy en día esto es lo que más se usa porque hacer pruebas escritas es, si bien es rápido y económico, pero después te obliga a tabularlo y eso es lento y es caro. Entonces, lo mejor ahora es que se aplique un test online, igual que una prueba escrita, que puede ser de verdadero o falso, que no es recomendable, porque es muy fácil achuntarle por azar, de opción múltiple, que es más recomendado, pero créanme, crear un buen test de opción múltiple es muy complejo. Es una ciencia y un arte. Y hay como 12 errores que se cometen con frecuencia y cuando la persona no está totalmente preparada para crear este tipo de test, por lo general comete varios errores de ese tipo y el test se vuelve no confiable, porque una evaluación de conocimientos tiene que ser válida y confiable. Tiene que medir lo que se espera que mida y tiene que medirlo correctamente siempre. Si no, no me sirve. Los resultados, no puedo confiar en los resultados que me entrega. Entonces, esto es para evaluar conocimientos que básicamente, damas y caballeros, evaluar memoria. Memoria y en algunos aspectos comprensión, o sea, capacidad de vincular causas con efectos. Ya que esa es la parte conocimientos de la capacitación, está bien. Es un instrumento rápido, fácil, barato y debemos ocuparlo. También se puede usar la interrogación oral, que en algunos casos es obligatorio porque si la persona tiene una capacidad lectoescritora muy baja, recordemos que la capacitación es transversal, o sea, podemos capacitar operarios analfabetos en mejorar sus habilidades y si queremos medir sus conocimientos y no saben escribir, no podemos aplicarle un test, sería un instrumento inválido para medir conocimiento. Entonces podríamos hacerle una interrogación oral y que nos cuente, que nos responda verbalmente. El problema, al igual que con cualquier instrumento de evaluación de cualquier cosa, es que también tiene sus inconvenientes metodológicos. Por ejemplo, si la persona se pone nerviosa cuando lo interrogan oralmente y fracasa en el test, en la interrogación, no porque no sepa, sino que porque lo traicionaron los nervios, también tenemos una medición incorrecta. Lo mismo que si responde mal una prueba escrita porque tiene problemas de lectoescritura, sufre de dislexia, por ejemplo, entonces también el test no está entregando un falso negativo o un falso positivo, según sea la situación.
Así que hay que considerar estos instrumentos, pero aplicar los que sean más adecuados al ámbito de trabajo. Ahora, cuando queremos evaluar conocimientos y habilidades, o sea, lo que se llama competencia, ya tenemos que aplicar herramientas más complejas. Por ejemplo, para evaluar competencias, eh, realizar ejercicios de aplicación. Supongamos que esta señorita fue a un curso Excel y está rindiendo la prueba, entonces el profesor le pasa una hoja escrita y le dice, aquí tiene una situación, un caso, muy similar al que usted se va a encontrar en su trabajo. Calcular remuneraciones, qué sé yo, pero tiene que hacerlo con la planilla Excel según lo aprendido en el curso. Entonces lo pongo en un ejercicio, una resolución de problemas o un ejercicio de aplicación. Con eso estoy evaluando tanto conocimientos como habilidades. Otra cosa que se usa, y esto es muy completo, incluso dio origen a una categoría, un nivel en Sense de capacitación eh, presencial, que es usando aparatos de simulación. Y es muy complejo. Por ejemplo, si tiene que aprender a usar estos camiones gigantes de la minería, el simulador le puede ayudar después de haber pasado toda la capacitación, entre comillas, teórica, toda la parte conceptual de normas de seguridad, uso del aparato, qué sé yo, precauciones, cómo se llaman los elementos, toda la parte conceptual. Ahora vamos al simulador. Y en el simulador va a entrenar y entrenar y entrenar para que finalmente pueda aplicarlo en el puesto de trabajo cuando corresponda. La gracia de estos simuladores, que entre paréntesis valen millones de dólares, es que la persona se ve inmersa en un ambiente muy similar al que va a enfrentar en el trabajo y que cuando haga los ejercicios en el simulador guarda en memoria lo que la persona hizo y finalmente el simulador es el que mide la efectividad de la persona, como en este caso chofer, como conductor y te señala uno por uno todos los errores que cometió y los aciertos. Y al final la persona tiene que pasar, no sé, un 98% sin cometer errores críticos con un 98% de efectividad. Y algunas de estas personas se quejan de que, bueno, al final uno tiene que aprenderse los movimientos de memoria para pasar. Sí, eso es. Si para eso se hace la simulación, para que frente a una situación sepa reaccionar adecuadamente. Y el simulador también, a pesar de que vale millones de dólares, te puede ahorrar miles de millones en entrenar a la persona con un camión de verdad, porque la probabilidad de accidentarse él, de causar otras muertes, amén de la pérdida económica, es muy alta. Yo tengo un amigo en Estados Unidos que es el encargado de la mantención y la operación de los simuladores de vuelo en una aerolínea en Norteamérica. Y los simuladores son unas cosas gigantescas, parecen, no sé, los Stormtroopers estos de la Guerra de las Galaxias, unos cajones gigantes con patas hidráulicas. Eso vale millones y millones de dólares, porque cuando el piloto ahí pilotea, el aparato se inclina, pero se inclina igual que un avión. Y ahí desde el piloto choque las veces que quiera, hasta que aprenda a aterrizar bien, con tal de que lo haga aquí y lo haga sin poner en riesgo ninguna vida de ninguna máquina, incluso la vida suya. Y aquí es lo mismo. Entonces, la simulación, damas y caballeros, igual que los ejercicios de aplicación, una cosa que es súper importante, se usa tanto para entrenar como para evaluar. Y una buena práctica en la evaluación es que tú evalúes igual como entrenaste, que la forma o los métodos de evaluación sean iguales a los métodos con los que tú te preparaste. Justamente se creo que lo fome de los simuladores que es caro, sí, es caro, pero en algunas industrias es obligatorio, porque es mucho más caro que se te mate el chofer y que desbarranque un camión que vale 80 millones de dólares. Entonces el simulador se puede ocupar las veces que sea y lo que es importante es que hay que estar actualizándolo. Y en eso trabaja mi amigo. Tiene que, porque en la aerolínea de él usan distintas marcas y modelos de aviones, entonces tiene que estarlo actualizando permanentemente porque lo que se le hace al avión en el mundo real se le tiene que hacer al simulador, cosa que la persona que entrena en el simulador entrena como si estuviera en el avión de verdad. Entonces, insisto con esto porque es muy importante en términos metodológicos de diseño instruccional. La persona debe ser evaluada bajo las mismas condiciones en las que aprendió. O sea, no tiene lógica que si la persona estuvo entrenando en simulador, se le evalúe con una prueba escrita.
O si estuvo haciendo ejercicios teóricos en la pizarra, digamos, en papel de cálculo, después tenga que rendir la prueba en un Excel. No, 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 se tiene que evaluar igual como se entrenó. Si yo entrené 100 metros planos, se me tiene que evaluar corriendo 100 metros planos, no saltando. Sea, se tiene que evaluar lo mismo que se capacitó. Y en este sentido los ejercicios tienen que ser equivalentes. O sea, si yo entrené en simulador, que se me evalúe en simulador. Si yo entrené haciendo planillas, que se me evalúe haciendo planillas. Otros mecanismos perdón, métodos y herramientas de evaluación, instrumentos, es el juego de roles. También sirve para evaluar competencias, especialmente si se trata de capacitaciones de atención al cliente, venta, negociación, feedback, de jefatura, presentaciones, manejo de reuniones, etcétera, donde hay interacción humana. Se hacen juegos de roles, muchas veces grabadas en video, y tienen que ser los ejercicios equivalentes a los que hiciste durante la capacitación. Si te entrenaste con juego de roles, que te evalúen con juego de roles. ¿Ya? Tiene sus limitaciones el juego de rol, como también, como cualquier instrumento de evaluación, que tiene que ser bien diseñado. A veces la persona que hace de tu contraparte tiene que estar preparada para hacerlo, porque generalmente los mismos participantes ahí hacen roles. Y hoy en día también se están entrenando inteligencias artificiales para que tú puedas interactuar con ellas, asumiendo el rol, por ejemplo, de un cliente, de un jefe, de una autoridad, qué sé yo, para que tú puedas interactuar y entrenarte como si estuvieras en el mundo real. Los resultados todavía son discretos, pero para allá vamos. Ahora, la evaluación de aprendizaje, al igual que en el caso de la evaluación de reacción, también tú la puedes tabular y se puede obtener bastante información en este sentido. Por ejemplo, este es un curso de técnicas de venta donde se evalúa a 10 participantes, probablemente mediante ejercicios de simulación, las etapas de sondeo de necesidades, presentación del producto, manejo de objeciones, cierre de la venta y se obtuvo un promedio. El promedio es la medición, el resultado es la evaluación. ¿Aprobó o no aprobó? En este caso, si escala de 1 a 7, esta persona aprobó, esta persona reprobó, sacó 3,8. Promedio de todas las otras partes, de las prácticas que se evaluaron. Aquí esta persona también con nota 3 reprobó. ¿Ya? Y otros aprobaron, algunos con notas más altas. Entonces, además, se le puede incluir un ítem de observaciones del facilitador o del evaluador, donde esta persona dice aprobó con un 4,3, aprobó, pero en opinión del facilitador necesita refuerzo. No, no salió tan sólido. Esta persona aprobó con 6,3, sacó muy buenas notas, pero resulta que tiene experiencia, o sea, en realidad no aprendió mucho nuevo en el curso. Fue a demostrar lo que sabía. Tal vez no debería haber participado en este curso. Y esta persona sacó un 6, pero se le ve un alto potencial. O sea, esta persona tiene pinta de vendedor estrella, así que aprovechalo. Ahora, ¿por qué medimos el aprendizaje? Bueno, no solamente porque es necesario constatar que la capacitación sirvió para que la gente aprendiera. En el caso de la educación superior, educación básica, educación media, la evaluación permite que las personas pasen de curso y finalmente terminen el ciclo escolar, habiendo cumplido con un programa. Por eso se evalúa. Se evalúa si la persona está apta, si es competente como para aprobar el programa, que es una cosa normativa obligatoria. En la capacitación, obviamente que seguimos el mismo esquema, pero acá nos interesa que la persona aprenda, porque al aprender se supone que va a poder aplicar mejor en el puesto de trabajo y va a mejorar su desempeño. O sea, siguiendo la misma lógica anterior, si nosotros vamos de un aprendizaje menor a mayor y vemos su impacto en el desempeño, al haber aplicación directa en el puesto de trabajo, podemos constatar sin necesidad de hacer ningún tipo de ejercicio. O sea, es tan evidente, pero de todas maneras hay constataciones, que si hubo bajo aprendizaje, normalmente logras bajo desempeño. Porque obviamente si no aprendiste mucho, ¿qué vas a aplicar? Si no aprendiste nada, cero aplicación. Por otra parte, un alto nivel de aprendizaje, que te haya ido muy bien en el curso, puede predecir un mejor desempeño, siempre y cuando lo que tú hayas aprendido en este curso sea aplicable al puesto de trabajo y al aplicarlo mejore tu desempeño. Entonces aquí tiene que haber una alineación perfecta
entre la necesidad de capacitación, el curso de capacitación como solución para esa necesidad y finalmente el efecto, la aplicación en el puesto de trabajo. Para eso la persona tiene que poder aplicar lo que aprendió en el puesto de trabajo y lo que aprendió tiene que ser aplicable en el puesto de trabajo para lograr un mejor desempeño que va a generar un impacto positivo en la organización. ¿Mm? Entonces, como vemos, el modelo de Kirkpatrick es sumamente sólido. No solamente te indica nivel por nivel qué es lo que se evalúa y cómo, sino que además la relación directa que hay entre un nivel y otro. La relación entre reacción y aprendizaje es que reacción más positiva predice un mejor aprendizaje. Y la relación entre aprendizaje y transferencia es que un mejor aprendizaje predice una mayor transferencia al puesto de trabajo. ¿Ya? Buenas prácticas para nivel aprendizaje. Evaluar antes y después para poder saber si realmente hubo un aprendizaje. Por ejemplo, si un participante en la prueba de diagnóstico sacó un 3,5, quiere decir que está subcalificado, función del indicador de excelencia de ese curso. Entonces, es bueno que haya hecho el curso. Y si después sacó un 5,8, quiere decir que hubo un mejoramiento del aprendizaje, obtuvo una mucho mejor nota, subió 2,3 puntos. Entonces, se logró un aprendizaje. Pero si solamente contamos con la nota final, con el 5,8, siempre nos vamos a quedar con la duda si la persona realmente aprendió o simplemente le sacó esa nota porque ya sabía lo que se suponía que le iban a enseñar. Entonces, hacer evaluación diagnóstica también nos permite filtrar quiénes entran a la capacitación y quiénes no deberían entrar porque no la necesitan. Otra cosa que es recomendable como buena práctica es evaluar de inmediato, apenas terminada la actividad o en una fecha muy próxima. O sea, el curso termina hoy día, evaluamos hoy día, más tardar mañana. Ya, por último, el lunes. Pero no dejar pasar más tiempo porque se va diluyendo el efecto. Lo que nosotros necesitamos es saber si la persona logró el aprendizaje en el curso, con el curso. Y finalmente, cuando se evalúa en capacitación, evaluar tanto conocimientos como habilidades. Y ya sabemos cómo se evalúan las habilidades, con ejercicio de aplicación, con demostración de competencia. Si la persona aprendió, qué sé yo, a reparar cañerías, que lo demuestre reparando cañerías. O sea, aquí tiene plena vigencia el dicho que dice, el movimiento se demuestra andando. Vamos al nivel 3. Ya nos estamos complicando un poco más para evaluar los efectos de la capacitación. Ahora lo que tenemos que medir es transferencia. O sea, tenemos que preguntarnos, ¿se aplica lo aprendido en el puesto de trabajo? ¿Hay una aplicación de lo que la persona aprendió en la capacitación en su trabajo, mejorando, como esperamos, el desempeño? Y si es así, ¿qué aplica de todo lo que aprendió? ¿Y cuánto de lo que aplica? Porque también puede haber una escala de que está aplicando esto, pero está aplicando poco de eso que aprendiste tú. ¿Mm? Por ejemplo, si aprendiste a usar inteligencia artificial y te enseñaron varios métodos para usar la inteligencia artificial y después vas a tu puesto de trabajo y de los 10 que aprendiste a usar estás usando 2, ese sería el que aplica. Está aplicando 2 métodos. ¿Y cuánto aplica? O sea, de cómo debería aplicar esos métodos, ¿cuánto provecho le está sacando? Mira, está aplicando el método 2, pero parcialmente. Y está aplicando el método 6 de los 10, ya más o menos la mitad. Entonces hay una medición de aplicación, que sería distinto a que esta otra persona está aplicando 7 de los 10 métodos y de los 7, 5 los aplica al 100%. Obviamente esperando que esa aplicación genere mejores resultados en el puesto de trabajo. Entonces los métodos, aquí es donde estamos con más dificultad para medir. ¿Se puede? Se puede, pero como todo método tiene sus limitaciones metodológicas, tiene sus problemas que resolver. El método teóricamente más perfecto que puedes usar es la observación directa. O sea, literalmente acercarte a la persona, en este caso tenemos dos evaluadores, y observar cómo opera en el mundo real y tomar nota con una lista de chequeo. Vamos a ver enseguida cómo se hace eso.
El problema es que la persona, cuando se siente observada, cambia la conducta. Y eso es una cosa inherente al ser humano. Entonces, que hagas tu trabajo con dos personas o con una persona observándote cómo lo hace, te lleva normalmente a que tú actúes de una manera así como para darle el gusto al que está mirando, ¿m? Para complacer. Eso ocurre a todo nivel, a todo nivel. Cuando hay alguien observándote, tú haces las cosas distintas. Entonces, ¿cómo evitar ese sesgo? Se podría observar con cámara, de manera indiscreta, o sea, sin que la persona sepa. Pero también ahí podría estar transgrediendo alguna ley laboral sobre espionaje de tus colaboradores. Entonces, es complicado. Otra forma de hacerlo es entrevistar al jefe directo a los colegas de trabajo y hacerle las preguntas. Siempre y cuando ellos estén dispuestos a responderte con la verdad, no te oculten cosas, no te las maquillen, no te las cambien. Y también que no haya un sesgo desde los trabajadores, colegas del empleado o del jefe directo respecto del colaborador. Yo a lo mejor como jefe quiero dejarlo bien y exagero lo que él hace, o al revés, no le tengo muy buena, entonces no lo califico bien en cuanto a la aplicación. Y por eso se hace esto, se busca hacerlo 360 grados, o sea, que opine el jefe, los colaboradores, pero no es una evaluación. O sea, sí es una evaluación de la aplicación de lo aprendido, pero no es una cosa así para que tenga después una consecuencia negativa para la persona. Es una investigación sobre la efectividad de la capacitación. Y otra forma también, otro método es entrevistar al mismo participante y que él te diga qué aplica y qué no aplica. Y que no tenga temor, y eso es lo que cuesta, a decir la verdad. Es decir, mira, de este curso que aprendimos como 6 cosas, yo aplico una. Y también averiguar por qué. Oye, las demás, ¿por qué no lo puede aplicar? Y ahí, bueno, entramos en el mundo más profundo. O sea, no me dejan aplicarlo, no puedo, no aplica a mi puesto, eso es más de jefatura y yo no soy jefatura. Pero todo esto que podamos levantar acá, damas y caballeros, nos permite mejorar las capacitaciones. Porque si estamos haciendo un curso donde enseñamos cosas que las personas podrían teóricamente aplicar en el puesto de trabajo, pero no la están aplicando, al curso le sobran horas. Por ejemplo, años A, participé en un curso de Excel avanzado, que yo de verdad lo necesitaba, porque tenía que hacer análisis de datos de tablas gigantes y lo estaba haciendo con las herramientas de Excel básico que yo conocía, sacando promedio, en algunos casos con subtotales, y tomo el curso de Excel avanzado y aprendo una herramienta espectacular en ese curso, macros. Un tercio del curso por lo menos se dedicó a macro, y súper bien. O sea, yo un trabajo que me tomaba 2 días completos analizar, ahora lo reduje a mediodía y con un resultado mucho mejor. ¿Ok? Con macro. Pero el resto del curso de Excel se centraba en, perdón, no, macros, no, estoy inventando, no, voy para atrás, corrijo. Lo que aprendí a usar fueron tablas dinámicas. Tablas dinámicas te sirve para condensar información de una sábana gigante en una tablita chica. Tablas dinámicas. Entonces, eso me volví súper diestro en el curso, aprendí a usarlas bien y me sirvió en el trabajo. Pero el resto del curso se focalizaba en macros, que no tenía manera de ocuparlo, y Solver, que es muy complicado y de muy alto nivel. Entonces, el curso tenía más horas de las necesarias, porque la inmensa mayoría de los que estábamos ahí con macro nos bastaba para nuestro trabajo. Ninguno, perdón, con tablas dinámicas. Macro, ninguno lo aplicaba. Y Solver, eso ya es para estudios gigantescos. Entonces, el averiguar qué aplicamos del curso en el puesto de trabajo y cuánto de eso aplicamos nos puede permitir como feedback mejorar el enfoque de los cursos y eh, llevar a capacitar a las personas estrictamente en lo que les va a servir en el puesto de trabajo. Natalia nos dice, que ya me había escrito hace un rato, en empresas con muchos colaboradores es difícil aplicar estos métodos, más cuando hay muchos cursos. Algunas sugerencias, sí, que se investigue, porque ¿sabe lo que pasa? Que a veces hay muchos cursos porque estamos apuntando y disparando a la bandada. Entonces, como estamos ocupados gestionando muchos cursos, los árboles no nos dejan ver el bosque. Entonces es importante averiguar qué es lo que les sirve de verdad a los trabajadores. Es un esfuerzo que hay que hacer para después decir, mira, en vez de estar haciendo, que sé yo, 500 cursos al año,
y enseñando mucho y gran parte de eso no se aplica, deberíamos estar haciendo la mitad, pero mucho más focalizado y con mayor efectividad, con una aplicación real y un mejoramiento en el impacto, porque los otros 250 cursos o esos 250 actividades o esfuerzos cuestan plata, le cuestan a la empresa por todos lados en sacar a la persona para capacitarla, en pagarle al facilitador, en toda la logística. Entonces, es muy importante saber si lo que estamos en el fondo prescribiendo, si fuéramos médicos, esto sería que le estamos poniendo a todos un golpe de antibióticos de amplio espectro para todos. Pero en realidad lo que necesitamos es a estas personas ponerle penicilina, a estas otras ampicilina, a esta otra, que se yo, tetraciclina. Y con eso eliminamos el problema de salud. Pero si estamos disparando con mucha capacitación de muchas horas a mucha gente sin tener conciencia de cuánto les sirve para el trabajo, entonces sin duda que estamos desperdiciando recursos y además mucho esfuerzo. Entonces esto tiene que ser como el láser concentrado, o sea, la solución exacta para el problema concreto. ¿Ok? Entonces digo, "Oh, igual no estuvo mal que haya aprendido macro, pero jamás lo he usado. Entonces esa fue capacitación. Si yo hubiera querido aprender por mi cuenta y yo pago el curso para la empresa, ni un problema. El problema para la empresa es que estaba pagando horas de capacitación que eran inútiles, que no eran productivas, porque yo no tenía cómo aplicar lo aprendido. Y esa es una realidad. Ahora, otros métodos que se aplican para evaluar transferencia al puesto de trabajo es cliente incógnito. Pero esto sirve para personas que atienden clientes. Por ejemplo, un vendedor de computadores, supongamos, puede recibir la visita de este joven que en realidad es un cliente incógnito y se hace pasar por cliente. Y después evalúa que también lo atendió la persona, pero no para calificarlo para su evaluación de desempeño, sino que si este vendedor, él, estuvo en un curso, participó en un curso de técnicas de venta, entonces lo que vamos a ver ahora es qué aplica de lo que aprendió en el curso, porque lo aprobó, se aprendió, y cuánto aplica, que también lo hace. Entonces el cliente incógnito, eh, una vez terminada la experiencia, evacúa un informe, por eso tiene que ser una persona preparada, entrenada, que sea especialista, respecto de lo que hizo este vendedor. ¿Mm? Este cliente incógnito además puede ser también telefónico, por si se trata de atención telefónica, entonces yo llamo a un call center y evalúo, no es que evalúo a la persona, sino que más bien, bueno, sí la evalúo, pero evalúo sus prácticas. ¿Qué aplica y cuánto aplica? Por ejemplo, en el curso le enseñaron a saludar de una manera diferente, a aplicar un determinado protocolo, a hacer tales o cuales preguntas, a responder de cierta manera y el cliente incógnito con una pauta ahí indica si la persona ahora está aplicando eso. Eso es medir transferencia, porque aquí ya salimos del curso. Estamos en el ámbito laboral, en el puesto de trabajo de la persona. Ahora, ¿cómo se hace eso técnicamente? Tenemos que hacer una pauta de observación para... me aparecieron unas rayas ahí de PowerPoint. Son de... A ver, vamos a... Denme un segundito. Para eliminarla, voy a dejar de compartir. Ahí está, ahí parece. Ya. Entonces, decía que para medir la transferencia al puesto de trabajo, lo que tengo que hacer yo es determinar cuáles son las prácticas que se deben aplicar en el puesto de trabajo que han sido aprendidas en el curso. La práctica A, la práctica B, la práctica C, la práctica D y cuáles de estas prácticas están siendo aplicadas y con qué nivel de experto. Y las prácticas de trabajo son las prácticas que la persona debió aprender en el curso, como por ejemplo, si se trata de un curso de call center, por ejemplo, la práctica del saludo, la práctica de la bienvenida, la práctica de la pregunta para averiguar o sondeo de necesidades por qué llamó, la práctica de repetir lo que el cliente te dijo para asegurar que lo entendiste, la práctica de analizar correctamente el requerimiento, la práctica de derivar con quien corresponde, la práctica de responderle a la persona de cierta manera frente a una queja o un reclamo.
¿Mm? La práctica de derivarla, no, eso ya lo dije. La práctica de preguntarle si acaso tiene otra inquietud que resolver. La práctica de despedirse amablemente. Todas esas son prácticas de trabajo y son las prácticas las que nos llevan a la excelencia en todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Necesitamos el programa del curso de capacitación y los objetivos específicos de ese programa, traducirlos en prácticas de trabajo. ¿Y eso quién lo puede hacer, damas y caballeros? El facilitador del curso. Porque el programa dice una cosa que está bien, que es lo que te indica objetivos, contenidos, metodología, evaluación, duración del curso, qué sé yo, participantes, perfil de participante, ya, eso dice el programa. Pero lo que va a pasar en la sala de clases o en el salón o en el ámbito de la capacitación, eso lo sabe el facilitador. Él hizo el curso, por lo tanto, él puede traducir el programa del curso, los objetivos específicos, en prácticas de trabajo. Y esas prácticas de trabajo se llevan a una pauta de observaciones o un formulario de entrevista, dependiendo de lo que tú vayas a evaluar. Si vas a evaluar directamente a la persona observándola, es una pauta de observación, por ejemplo, con un cliente incógnito. Y si lo vas a entrevistar para preguntarle y que él te diga qué es lo que aplica y hasta qué nivel, entonces tenemos que diseñar un formulario de entrevista. Pero este formulario de entrevistas pregunta por prácticas, por lo que la persona hace en el puesto de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, un curso de capacitación de manipulación de alimentos puede tener como objetivo específico trabajar bajo las normas de la higiene en lo que corresponde a la pulcritud y cuidado personal. Y ese objetivo está bien formulado. Según Sense también, pues trabajar, verbo, eh, pulcritud y normas de higiene sería el objeto y condición en lo que corresponde a la pulcritud y cuidado personal. Sin embargo, ese objetivo no nos indica las prácticas. Entonces, lo que tenemos que pedirle al facilitador o a la persona experta en el curso, incluso el evaluador, sino el mismo facilitador, cuáles son las prácticas que tiene que aplicar. Por ejemplo, se pone la cofia o el gorro protector. Se pone los guantes, usa los guantes cuando trabaja. Despeja el lugar de trabajo. Eh, si tiene que cortar, dice, corta usando eh, procurando no ensuciar su entorno. No sé, yo no soy experto en esto, pero esas son prácticas, lo que la persona hace, lo que la persona aplica en el puesto de trabajo son las prácticas. Y se derivan de los objetivos específicos, pero no están en el programa. Entonces, esta investigación requiere una colaboración directa con el facilitador del curso, ¿ya? Bueno, y ahí vamos poniendo una, dos, tres prácticas. En liderazgo empresarial, por ejemplo, el curso podría decir como, perdón, acá una corrección, les voy a hacer, que estaba medio acelerado. Aquí dice trabajar bajo las normas de la higiene y seguridad, lo que corresponde a la pulcritud y cuidado personal. Ahí tendría que ser usa guante, usa delantal, usa la cofia correctamente, se lava las manos. Esas son las prácticas, se lava las manos según el protocolo. Esas, esas son prácticas que corresponden a la pulcritud y cuidado personal. Otro objetivo dice trabajar bajo las normas de la higiene en lo que respecta a la manipulación de alimentos. Ahí serían prácticas relacionadas con su área de trabajo, el uso de herramientas, la manipulación propia de los alimentos, etc. En un curso de liderazgo empresarial, un objetivo específico puede ser este: estimular a los colaboradores para que aporten su mejor esfuerzo a las tareas que deben realizar. ¿Cuáles podrían ser las prácticas? Felicita al trabajador que hace bien su trabajo, ¿ah? Le solicita las cosas de manera amable, ¿ya? Vincula el buen desempeño de la persona al hablarle con buenos logros, etcétera. Eso es estimular. Acá dice estimular nomás, pero en el curso se aprenden las buenas prácticas para estimular. Entregar feedback efectivo a los colaboradores en un ambiente de privacidad y respeto, dice el objetivo específico de un curso de liderazgo empresarial. ¿Cuáles serían las prácticas? Por ejemplo, busca un lugar aislado y privado para dar feedback. ¿Ah? Comienza
con el feedback de aspectos positivos. Se le señala los aspectos negativos de manera amable y con cordialidad y con cuidado a la integridad de la persona, etcétera. Esas son las prácticas. Y así podemos seguir con distintos cursos que estoy usándolos como ejemplo. Expresarse con claridad y sin ambigüedades al dar instrucciones o compartir información. ¿Cuáles serían las prácticas? Por ejemplo, entrega las instrucciones en voz alta. ¿Ah? Señala exactamente el objetivo del trabajo que hay que realizar. ¿Mm? Eh, Indica ejemplos de un trabajo bien realizado para una mayor comprensión. Esas son las prácticas de trabajo. En este caso, donde el objetivo es establecer compromisos efectivos, dice que se traduzcan en acciones orientadas al logro de los objetivos organizacionales, las prácticas de trabajo sería, por ejemplo, identifica claramente quién es el cliente del compromiso y quién es el ejecutor. También dice, especifica claramente el resultado esperado. Fija fecha de realización del compromiso. Determina el lugar donde se llevará a efecto el resultado, etcétera. Esas son las prácticas. En un curso de atención al cliente tienes objetivos específicos como, por ejemplo, establecer una relación positiva con el cliente desde el primer momento del acuerdo. Ese es el objetivo. ¿Cuáles son las prácticas que no está, insisto, en el descriptor del curso, no está en el programa? Prácticas podrían ser, por ejemplo, sonríe al cliente cuando el cliente viene llegando. Saluda al cliente por su nombre. Usa una voz cálida y de buena pronunciación. Se inclina hacia el cliente al momento de hablarle. Esas son las prácticas. ¿Nos estamos entendiendo? Otro objetivo específico de un curso de atención a clientes, determinar con precisión lo que el cliente necesita antes de proceder a elaborar una respuesta o solución. Objetivo específico de capacitación. ¿Cuál sería la práctica? Por ejemplo, hace preguntas abiertas para determinar qué es lo que el cliente quiere. Luego hace preguntas cerradas para precisar las acciones específicas que el cliente quiere ver realizadas. Y pregunta al cliente o repite la solicitud del cliente al cliente para asegurarse que el cliente entendió, etcétera. Entonces, todos los objetivos específicos del curso tienen que traducirse en prácticas de trabajo para poder determinar si la persona aplica o no aplica. El programa no nos sirve, este es un estudio que requiere la intervención del especialista, que en este caso sería el facilitador. En un curso de presentaciones de alto impacto, por ejemplo, un objetivo específico es exponer el contenido de la presentación con seguridad, proyectando la imagen de un orador profesional. Muy interesante, muy importante ese objetivo. Pero ¿cuáles son las prácticas? Pararse derecho, mirar al público mientras habla, sonreír mientras se expone, gesticular con las manos apoyando el discurso verbal, pronunciar correctamente, etc. Y esta otra dice generar impacto, objetivo específico, generar impacto en la audiencia objetivo a través de un apoyo visual atractivo o ilustrativo. Prácticas de trabajo, usa imágenes grandes, de colores, impactantes. Obviamente que esto es bien subjetivo, pero el que evalúa sabe de esto y por lo tanto puede evaluar si el apoyo visual cumple con estas condiciones. Todas las diapositivas tienen un título ilustrativo, todas las diapositivas usan texto solamente a modo de etiqueta y no de párrafos completos que lee textual, etcétera. Entonces, todo esto nosotros lo llevamos a una pauta de observación donde aquí están las prácticas. Estas son de distintos cursos, por supuesto, porque son todas diferentes, de diferente ámbito. Acá el evaluador tiene que indicar si aplica o no aplica la práctica y cuál es el nivel de experto. Por lo tanto, el evaluador tiene que ser experto para poder saber si la persona aplica o no. Y observaciones. Por ejemplo, práctica. Durante la interacción, mira al cliente de frente y mantiene el contacto visual, curso de atención a clientes. El evaluador dijo que esta persona sí lo hace, pero con un 75% de nivel de experto, porque a juicio del evaluador denota cierta timidez que es asociada a poca experiencia, una persona que entró hace poco a la empresa. Otra práctica, estiva correctamente la carga antes de transportarla, supongamos grúa horquilla, sí lo hace con un nivel de experto de 100%, sin observaciones.
Esta, formula correctamente los objetivos de la reunión antes de comenzar su desarrollo, curso, reuniones efectivas. Según el evaluador, no lo hace. Esto no es evaluación del aprendizaje durante el curso. Esto es aplicación de la práctica en una situación real, en una reunión. No sin nivel de experto, porque si no, no lo aplica aquí no corresponde poner nada. Y la observación dice, solo da a conocer el temario o tabla, que no son los objetivos. ¿Ok? Y así se puede seguir con estas observaciones de prácticas de trabajo, con el se aplica o no aplica y qué nivel de experto según el evaluador. Luego todo esto, que se traduce en una pauta como esta es la pauta que está en blanco, que va a quedar para ustedes en el apunte que les va a enviar David, se puede tabular po, y ver si las personas aplican la práctica uno, la 2, la 3, la 4 una vez terminado el curso y supongamos que haya 10 prácticas, si la aplica o no la aplica. Aquí no, nivel de experto queda afuera para poder hacer esta tabulación. Y podemos ver, por ejemplo, que hay personas que aplican más prácticas que otras. Y estaría bueno saber por qué. Si todos hicieron el mismo curso, supone que tienen más o menos el mismo perfil laboral. Porque hay personas que después de haber aprobado el curso aplican 40% de las prácticas aprendidas y otras aplican el 100%. Esta persona aplica menos. ¿Por qué? Quedó menos capacitada. ¿Qué pasa con su cargo? Damas y caballeros, estas son preguntas profundas que la inmensa mayoría de la gente que trabaja en capacitación laboral jamás se las hace. Están ahí, pero están invisibles. Porque uno en el mundo de la capacitación, y lo sé porque vengo de ahí, y no es crítica, sino que es sencillamente una observación importante, uno se queda en la ejecución de curso y que los participantes lo evalúen bien y que se vea que aprenden. Pero el alcance de la capacitación va mucho más allá del curso. La capacitación se hace para que la gente aplique lo aprendido en el puesto de trabajo y mejore el resultado de la organización como un todo. Si la capacitación mediante este tipo de estudios puede demostrar que es efectiva, que genera el impacto deseado, la organización siempre va a tener recursos para financiarla. Y si es financiada con recursos Sense, eso es buen uso de recursos. Y ahora lo otro que tenemos que, por ejemplo, hay prácticas que se aplican más que otras. Por ejemplo, estas todos la aplican. Y estas la aplican solamente el 30%. ¿Por qué será? No nos podemos quedar solamente con el resultado de la investigación, sino que averiguar qué pasa que no se están aplicando. Yo una vez como memoria de título en un instituto, eh, se hizo una investigación de aplicación de prácticas de trabajo de un curso de capacitación en una empresa. O sea, la evaluación en nivel transferencia fue la memoria de título. Y fue muy decepcionante para la empresa cuando recibió esto como informe de que de un curso donde se enseñaban 10 prácticas se aplicaban una o dos y el resto la gente no la aplicaba. Según la STD en Estados Unidos hace algunos años, en Estados Unidos de Norteamérica, investigaciones mostraban que la transferencia andaba alrededor del 15%. Y eso es una muy mala noticia, porque si se está transfiriendo al puesto de trabajo por lo menos, o menos del 15 menos del 20%, 25% lo aprendido, quiere decir que el resto es capacitación que se pierde, esfuerzo que se pierde. Pero bueno, ya llegar a esto es un gran avance. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos a un gráfico esto de menos aplicación a más aplicación, y esto lo llevamos a ver cuál es el impacto en los resultados, obviamente mientras menos aplica, menores resultados voy a tener. Y mientras la persona más aplica y con un mayor nivel de experto, va a tener mejores resultados en la organización. Por ejemplo, si esta señorita aplica correctamente lo que aprendió en un curso, por ejemplo, de venta de productos financieros, entonces cuando vuelva a su puesto de trabajo e interactúe con clientes del perfil que ella tiene que atender, va a venderle más y mejores asesorías financieras a sus clientes, con lo cual la empresa va a ganar más dinero. Y ella, evidentemente, como vendedora, también lo va a ver reflejado en sus comisiones. Esto tiene que ser un ganar-ganar. Si la capacitación es buena y genera un buen impacto en
la transferencia y en los resultados, todos ganan. Gana la organización porque obtiene mejores resultados y ganan los participantes porque logran un mejor nivel de empleabilidad, que a eso también apunta lo que es la capacitación mediante o financiada mediante franquicias tributarias. Cerremos con buenas prácticas y vámonos al último nivel entonces. Buenas prácticas para medir transferencia. Igual que en el aprendizaje, evaluar antes y después. Si la persona antes de hacer el curso, por ejemplo, tenía una mala práctica al cargar materiales, cargar peso, y después del curso lo está aplicando bien, quiere decir que hay transferencia. Porque si la persona hacía las cosas exactamente igual, entonces no hubo cambio. Por lo tanto, en ese aspecto, por lo menos, la capacitación no demostró ninguna efectividad. Segunda cosa que se recomienda, esto lo recomiendan los especialistas que hacen estos estudios, que se evalúe la transferencia pasada unas 3 a 4 semanas. Por ejemplo, si el curso se hizo acá, evaluar por acá, después de la capacitación, para que la gente consolide el aprendizaje, porque al principio la gente es tímida, como que no se atreve o no tiene oportunidad de aplicar, hasta que pasada 3 a 4 semanas ya está aplicando lo aprendido. Y por último, también es como metodología de investigación seleccionar una muestra para evaluar transferencia y también comparar con un grupo control, con otro grupo que no haya sido capacitado, a ver si la conducta o la aplicación de las personas es igual, es menor, etcétera, para ver que realmente este cambio en los hábitos, en la conducta, en la aplicación de los empleados capacitados realmente corresponde al curso que hicieron y no a otros factores ambientales que podrían afectar. Bien, cerramos con nivel 4, digo, resultados. ¿Qué es lo que evalúa esto? Si la capacitación produjo efectos positivos en aquello que motivó la acción de capacitación, o sea, en aquella brecha de competencias o desempeño inadecuado de los trabajadores que motivó que se realizara este curso de capacitación. Y si lo que aprendieron en este curso, con cualquiera que haya sido la metodología, generó un efecto positivo en alguno de los indicadores. ¿Ah? Esa es la pregunta que tenemos que realizarnos. Por ejemplo, se hizo una capacitación en ventas, se hizo una capacitación acá en mayo, y se hizo otra capacitación en septiembre al equipo de vendedores. Resulta que las ventas en junio se dispararon después del curso. Después bajaron un poco y con el segundo, con el reforzamiento, volvieron a subir y siguieron subiendo. Entonces, claro, un jefe, un gerente general, un alto ejecutivo de una empresa, ve esto y dice, hagan más cursos, pues está claro que cada vez que haces un curso suben las ventas. Entonces financiemos todos los cursos necesarios. No, un momento. Tenemos que ver si realmente el aumento de ventas fue porque se hizo capacitación. O en este caso, por ejemplo, que se hizo un curso de capacitación acá en productividad y la productividad subió, po, tanto de las máquinas como de los trabajadores. Entonces hagamos más cursos para que aumente la productividad. Bueno, la productividad tiene un techo, pues llega un momento que por más que capacite no aumenta, pero la pregunta es, ¿subió la productividad porque se hizo el curso o subió por otras razones? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la variable del negocio o el indicador clave que queremos mejorar con capacitación? Porque puede haber varios si las capacitaciones van orientadas a distintas áreas de trabajo, personas, puestos y especialidades dentro de la organización, que están relacionadas con un resultado producto de su desempeño en la organización. Por ejemplo, accidentes laborales, queremos que bajen. Cantidad de reclamos, queremos que bajen, capacitando a la gente que presta servicio al cliente y que es donde se generan los reclamos. Eficiencia operativa, queremos que suba. Volumen de ventas, también queremos que suba. Errores de producción, queremos que bajen, que la gente más capacitada cometa menos errores, que haya mayor satisfacción de cliente por una mejor atención y un mejor servicio, que los costos operacionales bajen, porque hay mucha merma de material, por ejemplo, por gente incompetente. Hay mucho ausentismo laboral producto de esta u otra razón que a lo mejor se puede mejorar con capacitación. Ojo, no todos los síntomas negativos de una organización se pueden mejorar haciendo capacitación. La capacitación no es una panacea que lo mejora todo, pero en algunos casos se puede. Por ejemplo, ausentismo y rotación podría deberse a que la gente es mal capacitada, no quiere estar en el trabajo porque siente que trabaja mal.
Podría ser, y que una vez que esté capacitada y rinda más, va a querer seguir yendo y seguir trabajando. Por ejemplo, esa es una hipótesis. Entonces el método es básicamente, y esto se ve como muy fácil, pero no lo es, hacer una investigación cuantitativa. Es decir, definir cuál es el indicador clave, que tiene que ser cuantitativo. Idealmente tiene que poder medirse en cifras, por ejemplo, accidentes laborales. Medir antes de la acción formativa, 4% de accidentes laborales, es el indicador. Medir después de la acción formativa, 2% de accidentes laborales. Y determinar cuál es la diferencia. En este caso, 4 menos 2, 2. Pero aquí viene el cuestionamiento metodológico. Supongamos que es ventas el indicador, y aquí se hizo el curso. Las ventas promedio mensual antes del curso de los vendedores que se capacitaron eran 15.860 pesos UF, no sé, dólares, lo que usted quiera. Después del curso, con el mismo, en la misma moneda, medio para que sean comparables, las ventas subieron a 21.500. Lo que significa que la diferencia mensual entre antes y después de 5.640 y proyectado a 6 meses son 33.840 pesos, supongamos, de ventas en 6 meses, proyectando esta cifra y sacando la diferencia. O sea, esto duplica las ventas promedio mensuales antes del curso. Entonces aquí uno puede decir, perfecto, mira el curso de venta, hasta podemos llevarlo al nivel 5 y determinar cuál es la rentabilidad de la capacitación si conocemos todos sus costos y proyectamos esto a 6 meses o a un año. Sí, pero no basta con eso, porque aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cuánto de ese beneficio en ventas que se logró, de esos 33.840 de diferencia positiva proyectada a 6 meses, cuánto se atribuye a la capacitación? Porque resulta que los efectos en una organización compleja, con muchas variables, pueden tener muchos factores o muchas causas que lo justifiquen. El problema metodológico aquí es aislar de todas las causas posibles que puedan dar lugar a un determinado efecto, sea un resultado, como por ejemplo subir ventas, bajar costos, mejorar la productividad, cómo aislar la capacitación laboral de otros factores y dejar solamente la capacitación laboral como la principal causa. Por ejemplo, en una planta productora, supongamos de muebles, aumentó la productividad en un 19%, medido objetivamente, con indicadores objetivos. Pero resulta que antes de que eso ocurriera, hubo un cambio de normas que favorecieron el aumento de productividad. Hubo un aumento de incentivos en los trabajadores que hizo que se esforzaran más, lo que aumentó la productividad. Hubo más control de operarios, que antes a lo mejor salían más, sacaban más la vuelta, ahora están más controlados, están dedicados a la producción y generaron un aumento de productividad. Se arregló una maquinaria que no estaba buena y que generaba una productividad menor, y eso mejoró la productividad. Se redujo la jornada laboral, producto de la ley, de un acuerdo sindical, etcétera, pero la gente le está poniendo empeño de dejar las cosas hechas el mismo día, en un horario más reducido, y obviamente eso aumenta la productividad. Y además se capacitó a la gente en técnicas para aumentar la productividad laboral. La pregunta es cuánto de este aumento del 19%, cuánto de este aumento de productividad es 100% y con certeza atribuible a la capacitación como la variable clave. Como esto es complejo y es prácticamente imposible aislar un efecto de sus causas una vez producido, las soluciones prácticas son usar grupos de control, lo que indica que no siempre se puede, porque no en todas las organizaciones tú puedes tener dos grupos, uno a capacitar y otro para controlar, eh, para ver si el efecto se produce en el grupo capacitado solamente. Entonces, por ejemplo, a este grupo tú lo capacitas en un call center, en atención al cliente, y a este otro grupo no lo capacitas todavía y comparas el resultado después de la capacitación del grupo capacitado versus el grupo control. La diferencia correspondería a la capacitación.
Y lo otro que se recomienda en algunos casos en particular, donde no hay posibilidades de grupo control, es usar un panel de expertos, o sea, personas de allegada a ese ámbito que te puedan dar una opinión subjetiva, pero válida desde el punto de vista de su expertise, que esto es bien complicado. Entonces, por ejemplo, si te dicen, oye, de ese 19%, qué sé yo opino que es el 7, otro que es el 9, otro que es el 5, otro que es el 6. Entonces, no es un 19% atribuible, sino que es un 5%. Pero ¿por qué un 5 si el señor de allá dijo 6, el caballero dijo 9 y esta otra señorita dijo 7? ¿Por qué 5? Bueno, eso es parte de la metodología de medición de resultados con panel de expertos, que es quedarse con la apreciación más modesta, la más conservadora. No apostar a la que te dice que es mayor porque generalmente está equivocada. Entonces, si tú tienes un panel, te quedas no con el promedio, sino que con la más conservadora, y eso es defendible frente a cualquier cuestionamiento. Dice, ni siquiera estoy tomando la más alta, la más conservadora indica un 5%. Ahora, claro, si esto después a nivel ROI se lleva plata, puede ser mucha plata. ¿Mm? Buenas prácticas, damas y caballeros, para la aplicación del nivel 4, obviamente medir antes y después. Si no tienen medición previa, no se puede hacer el estudio. No se puede. Esto se aplica en general en organizaciones que lo miden todo, que tienen indicadores de todo. Y si tú le dices, ¿cuál es el índice de accidente del mes de junio del 2025? Te lo tienen. Y bien medido. Segunda cosa, esperar también 1 a 3 meses antes de realizar la segunda medición. Recomendación para esperar que la capacitación haga efectos en los resultados, porque la transferencia puede ser en el corto plazo, la reacción se puede medir de inmediato, el aprendizaje también. La transferencia, 3 a 4 semanas para que haga efecto, y el impacto de los indicadores lo podemos ver en un mes más o menos, de 1 a 3 meses. Ahí es cuando se mide, por ejemplo, las ventas, los costos, se entregan información, en este caso de las estadísticas o ¿cómo le llaman? El tablero de comando de la empresa, de los indicadores duros. Emplear por lo menos un método para aislar la capacitación de los factores, un colador que me separe el efecto de la capacitación de todos los otros efectos que producen un impacto sobre ese indicador, como por ejemplo grupo control o panel de expertos. Y finalmente, si se emplean estimaciones, como el caso del panel de expertos, se recomienda aceptar la más baja, la más conservadora. Por eso es que en vez de 19 se adoptó 5, pero no 9, ni 7, ni 6, para que se pueda defender de que no hay una intención mía de atribuirme a mi área un mayor efecto del que produce. Ahora, esto que parece complicado, difícil, tal vez para algunos casos imposible, ¿se puede hacer? Sí. Y con esto termino este webinar. Una investigación que hice mientras estuve a cargo de este caso en una empresa de retail, de venta directa a público en sucursales distribuidas en todo Chile. Se efectuó un taller de técnicas de venta para los vendedores, un grupo de vendedores alrededor de 20, en junio de 2007, y eran 30 participantes en el curso, pero al final los que quedaron para evaluar finalmente fueron alrededor de 20. Por distintas razones, algunas personas no terminaron el curso, otras se fueron de la empresa después, etcétera. Entonces, se terminó haciendo el estudio como el 20 y algo trabajadores. Ahora, como esta es información confidencial de la empresa, yo no puedo mostrar aquí nada. De hecho, no me quedé con estos gráficos así pelados nomás. Si se comparamos con los demás vendedores, entre junio y septiembre, el gráfico mostraba eso. Hay un efecto de estacionalidad, pero esto es un promedio con todos los vendedores de toda la empresa. Para eso tuve que trabajar con la base de datos de todas las ventas de junio hasta septiembre. Una sábana gigante, menos mal que sabía hacer tablas dinámicas. Entonces, junio, todos los vendedores, todos los demás, los que no fueron capacitados, supongamos que eran los otros vendedores, eran, no sé, 300 vendedores, 500 vendedores, no me acuerdo. Y estos son los vendedores que hicieron el curso. O sea, se nota claramente que después del curso, las ventas de estos vendedores subieron. Y esta diferencia es del orden de un 10%. Aún no puede decir subieron 10% nomás. Sí, pero 10% en esta industria es mucha plata, mucha.
Ahora uno puede decir, claro, pero ¿y qué pasa con las zonas, por ejemplo? Porque esto es todo Chile. Sí, claro. Veamos. Vendedores de la misma zona, de la zona geográfica de donde venían los participantes del curso, sin curso y concurso. O sea, en todas las mediciones, en todos los días, hubo una mayor venta del grupo capacitado respecto del grupo que no se capacitó y que nunca se había capacitado en técnicas de venta. Curioso, una empresa de retail y nunca había capacitado a sus vendedores en técnicas de venta. O sea, supuestamente los capacitaba el jefe de la organización, de la sucursal donde trabajaba. Y aquí tenemos los efectos antes y después. ¿Ah? Vendedores sin curso, desde marzo hasta septiembre. Ese era el nivel de ventas promedio. Estos eran los vendedores con curso. O sea, se eligió bien a este grupo porque vendían menos que los vendedores. Después del curso empezaron a vender más. ¿Cuál fue el resultado final, corolario de esta medición? Nunca más se cuestionó un curso de ventas en esta organización. Hay que hacerlo, porque hay resultados. Objetivamente hablando, hay resultados concretos de que el curso de venta sube las ventas. O sea, es buen curso para los trabajadores, es adecuado y genera el resultado esperable. Obviamente que junto con medir, esto también se había medido eh, reacción al terminar el curso, el aprendizaje también. Después medimos algo de transferencia, lo que se pudo hacer preguntándole a los jefes y finalmente los resultados dieron la razón. Recomendaciones. Nivel uno, medirlo a todos los cursos. Nivel 2, también, todos los cursos. Reacción y aprendizaje siempre. Medir transferencia, nivel 3, cursos nuevos. Esto recomiendan los especialistas. Cursos nuevos que no sabemos todavía qué efecto van a tener. Y de repente algún curso rutinario, evaluar si la gente está transfiriendo lo aprendido al puesto de trabajo. Medir nivel 4 cursos clave, por ejemplo, cursos muy masivos, cursos que son muy relevantes para la organización, muy caros, que apunten a una problemática de productividad muy importante, midamos resultados, como en este curso de venta que era nuevo para la organización. Y de repente algún rutinario, si hay posibilidad de medir resultados, medirlo. ¿Ya? Las evaluaciones se deben comparar con el estudio de detección de necesidades y corregir lo que haya que corregir. Porque si estamos viendo que nadie aplica Excel avanzado en la organización y el estudio de detección de necesidades pedía curso de Excel avanzado, quiere decir que aquí hay algo malo. Hay algo que se interpretó mal porque la gente no, en realidad, no le sirve el curso de Excel avanzado. O la mitad del curso de Excel avanzado no le sirve. Corrijamos ese curso. Y por último, el nivel de reacción y el nivel de aprendizaje lo puede medir directamente un OTEC o una empresa de capacitación. Transferencia hay que hacerla necesariamente con OTEC más consultoría, porque requiere un nivel de especialización muy grande y el OTEC es el que te puede entregar esta traducción, con el apoyo de la consultoría, traducir los objetivos específicos en prácticas de trabajo. Finalmente, los resultados y el nivel ROI, del que no hemos hablado acá, pero más o menos se tiene la idea de qué es, eso tiene que hacerse con consultoría externa porque hay mucha variable ahí que es compleja de aplicar y que generalmente en la organización no hay expertos o el experto está involucrado en la organización o sencillamente no hay tiempo para realizar esta investigación. Y con esto damos cerrado, damas y caballeros, en estas 2 horas meteóricas, este raspado de superficie de esta metodología de medición del impacto de la capacitación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, créanme que encantado de responderla. Pero esto de condensar lo que es una metodología compleja y profunda en 2 horas es todo un ejercicio ya bastante exigente para quienes estamos en esto. Así que, ¿quiere agregar algo más, David? Porque estamos cerrando, estamos en la hora de cierre. David de OTEC Unidas, ¿estás por ahí?
Y Carolina, Catalina, Claudia, Diego, Eduardo, Elizabeth, Javiera, Natalie, Vivian, que se quedaron hasta el final. ¿Alguna duda o consulta? Carlos dice, así es, dice Natalia, muchas gracias por tu aprendizaje. Ojalá se hayan llevado algo que les sirva, no para aplicar, sino que para reflexionar y para tomar alguna decisión al respecto. Y también haber tomado una mayor conciencia, yo sé que ese no es un objetivo de aprendizaje, pero es algo que se produce dentro de las reacciones, tomar conciencia de lo importante que es la capacitación en las organizaciones y lo importante que es gestionarla bien. ¿Mm? Así que, así como David parece que no sé, a lo mejor fue a hacerse un café. David, como me decía un amigo, algunas reuniones online parecen sesiones de espiritismo. Así, David, ¿estás por ahí? David, manifiéstate. David, golpea la mesa 3 veces. Apaga una vela. Vivian Rodríguez, muchas gracias. Me encanta, me alegro de haber hecho este webinar y que te haya servido. Y a Eduardo también, muchas gracias por quedarse hasta el final. Como dice David, la grabación va a estar disponible, se les va a enviar el link por si quieren revisar alguna parte. Después de la grabación de esto, no creo que alcance a estar hoy día, yo creo que ya va a estar para el lunes. Subida ahí a algún sitio web que permita compartir video. ¿Ya? Natalia espera la grabación, perfecto. Elizabeth también, Catalina, ok. ¿Ninguna duda les queda? Ok, qué bueno. Además, David les va a mandar un paper, un PDF de este PowerPoint que yo he usado para ilustrar algunas ideas. ¿Ah? Estupendo. Ya, pues, ya que David no está, no nos queda otra que despedirnos. Él cerrará la sesión. A ver, le voy a escribir a David porque a lo mejor se desconectó, tuvo algún inconveniente técnico, no sé. ¿Dónde está? No, a ver, justo ahora no lo encuentro. Acá está. Ya, ahí le mandé un WhatsApp, espero que lo reciba. ¿De quién más me tengo que despedir? Ya dije Eduardo, Natalia, Elizabeth, de nada, Catalina, Claudia, gracias a ustedes por estar acá y por el interés en este webinar. ¿Ah? Yo voy cerrando porque también tengo otras cosas que hacer y ahí David se encargará de dar el cierre y de lo que viene después. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y a su disposición a través de David como contacto por si tienen algunas otras inquietudes o algo en lo que les pueda ayudar con mis ya muchos, muchos años de experiencia en el mundo de la capacitación. Que tengan además, como es viernes, un estupendo fin de semana. Hasta siempre. Muy bien, muchas gracias por su atención. En algunos momentos más vamos a llegar entonces a la elaboración de este webinar para ustedes. Muy atentos, muchas gracias.